La verdad es que Shane pensaba mucho en que Ilya conociera a sus padres, estaba como obsesionado con esa idea, ni siquiera podía formar un pensamiento claro sobre por qué era tan importante para él. Por un lado, era una idea absurda y terrible, y no había absolutamente ninguna razón por la que él quisiera que sucediera. Incluso había imaginado escenarios en los que estaban en una función, quizás en los premios del juego, y Shane simplemente decía casualmente: mamá, papá, ¿han conocido a Ilya? Estos eran los pensamientos que mantenían a Shane despierto por la noche, una locura total y completa. Su deseo más profundo y mejor guardado era que sus padres conocieran al hombre al cual él amaba. Pero Ilya no era el novio de Shane, y aunque lo fuera, si Shane presentara a Ilya como su novio, estarían más que confundidos. Por un lado, él supuestamente odiaba a Ilya, y todo el mundo sabía que Shane odiaba a Ilya, así que incluso presentarlo formalmente en los premios sería muy raro. Su mayor pesadilla era que él e Ilya fueran descubiertos juntos de alguna manera, y entonces todo el mundo lo sabría. Sus padres lo sabrían, descubrirían que su hijo estaba con un hombre. Ilya, que en ese momento estaba sentado frente a Shane en la mesa de su patio, comiendo la comida que éste le había preparado, tenía mostaza en la comisura de los labios. Esa mañana Shane se había despertado temprano porque no había cerrado las persianas la noche anterior. La luz del sol había entrado en la habitación, reflejando en las sábanas blancas y al hermoso hombre que estaba envuelto en ellas. Shane había aprovechado el momento mientras Celia aún dormía, como una oportunidad para beber hasta saciarse de él. Cuando los ojos de Ilya se abrieron, la cara de Shane había estado a centímetros de él. Había visto la confusión inicial en la expresión de Ilya antes de que se suavizara en una tímida sonrisa. Había sido una mañana perfecta, un día perfecto en realidad. Se habían ejercitado de forma muy competitiva en el gimnasio de Shane. Luego habían descansado en la piscina y finalmente se habían dirigido al cobertizo para botes. Shane había sugerido que salieran, pero eso se descartó en cuanto Ilya vio las motos acuáticas. El resto de la tarde lo pasaron corriendo por el lago, riendo y empapándose mutuamente. Ilya nunca fue tan feliz como cuando estaba al mando de un vehículo de alta velocidad. Había sido un día realmente bueno y ahora estaban comiendo hamburguesas con las que Shane se lució totalmente y bebiendo cerveza en la cubierta mientras se ponía el sol. Y esto era todo lo que siempre había deseado. Imaginó una vida de verano juntos en la cabaña. Tenía la intención de convertirla en su hogar permanente cuando se jubilara. Se preguntó si a Ila le gustaría vivir aquí cuando... ¿Qué estás pensando, Hollander? Te estás adelantando a los acontecimientos, ¿no te parece? Pero estos eran los pensamientos que lo consumían estos días. Ilya conociendo a sus padres, Ilya pasando los veranos con él, Ilya formando un hogar con él. Daría cualquier cosa por volver a la sencillez de los primeros días. Durante 7 años se habían salido con la suya. Su suerte tenía que acabarse en algún momento, ¿verdad? Ilya se quedó mirando el fuego porque no estaba seguro de qué más debía hacer exactamente. ¿Cómo está tu cabeza?, preguntó Ilya. Shane se había quejado de un dolor de cabeza en la tarde. Había dicho que era común después de su lesión. Estoy mejor ahora, gracias. Eso era una buena noticia porque Ilya tenía muchas ganas de hacer cosas con Shane esa tarde. El teléfono de Shane se iluminó de repente. La pantalla era sorprendentemente brillante en la oscuridad. Cuando Shane miró la pantalla, su cara se iluminó, casi con la misma intensidad. ¿Quién es?, preguntó Ilya. Oh, dijo Shane distraídamente. Nada, es solamente un mensaje de Rose. Ilya resopló. ¿Qué quiere Rose? Ella solo quiere saber cómo estoy. No estás celoso, ¿verdad? No, dijo Ilya, pero fue la mentira menos convincente de la historia. Ilya, me gustan los chicos. Sí, te gustan los chicos, pero no demasiado, para dormir al lado de Rose. Shane bajó el teléfono y lo miró fijamente. Solo estuve con ella 2 veces, y ambas fueron un desastre, créeme. Ilya reprimió una sonrisa. ¿Un desastre?
No te voy a dar los detalles, así que cállate, refunfuñó Shane. ¿Has hablado con tu familia en Rusia? La pregunta surgió de la nada, lo que significaba que era algo que había estado en la mente de Shane durante un tiempo. No, respondió Ilya. Un silencio mucho menos cómodo cayó entre ellos. Lo siento, dijo Shane. ¿Por qué? Por tu familia. Mis padres son tan geniales. Es que me gustaría que tú también tuvieras eso. Ilya se encogió de hombros. Mi madre era genial. Sabía que no debería haber dicho eso, porque solo iba a llevar a... ¿Tu madre cómo falleció? Habían pasado casi 14 años, pero de todos modos se le formó un nudo en la garganta a Ilya. Tuvo un accidente, dijo. Lo dijo porque eso era lo que su padre le había dicho a todo el mundo. Era lo que le habían dicho a Ilya, muy severamente, aunque él sabía que eso no era cierto. ¿Un accidente?, preguntó Shane. Su mano estaba ahora en el brazo de Ilya. Sí, dijo Ilya con una sonrisa tensa y sin humor. Se tragó accidentalmente un frasco entero de pastillas. Sintió como Shane se tensaba. Estaba seguro de que Shane no podía ni siquiera imaginar algo así, no en su pequeña familia perfecta. Ilya dijo suavemente, lo siento mucho. Ilya frunció el ceño y negó con la cabeza. El fuego se veía muy borroso ahora. ¿Qué edad tenías?, preguntó Shane. 12. Y entonces, de alguna manera, salieron de la garganta las palabras que nunca había compartido con nadie. Yo la encontré a mi madre. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra y Shane se puso de pie, levantando a Ilya con él. Shane lo envolvió con sus brazos, dejando que Ilya enterrara la cara en su hombro. No quiero que pienses que era débil, dijo Ilya. No lo era, mi madre era increíble, pero estaba muy triste y mi padre era tan duro con ella. Ilya no lloró, en realidad no. Se limpió rápidamente los ojos para eliminar la humedad y se limitó a respirar a Shane. Olía a humo de madera porque todo lo que les rodeaba olía a humo de madera. Pero sobre todo quería tener a Shane cerca de él en ese lugar, donde nadie los encontraría. Quería estar en el foco de la hoguera, bajo las interminables estrellas, y sentir los dedos de Shane acariciando su cabello, y no pensar en su horrible padre, ni en su maravillosa y desesperada, triste madre. No quería pensar en el hockey, ni en las rivalidades, ni en lo que iba a pasar cuando estas 2 semanas terminaran. Eres tan fuerte, le murmuró Shane al oído. Eres increíble. Ilya contuvo la respiración. Los dos hombres perdieron el control, se abrazaron mientras temblaban de risa. Fue un maravilloso alivio reírse después de todo aquello. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.